Muy bien, 7:05 en la mañana. Es tiempo, obviamente es prudente. Hicimos ayer una primera valoración, tal vez un poquito externa, sobre los efectos del feriado de 5 días en el contexto de la necesidad de una reactivación económica. Lo abordamos ayer con Verónica Sevilla, quien conoce de los temas turísticos y ha estado vinculada a lo largo de su vida al sector turístico y hoy ejerce pues la dirección ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. Pero vamos a las cifras y a la concepción ya interna que tiene el propio gobierno, el presidente Guillermo Lasso. El Ministerio de Turismo, y esto lo publicó en el contexto del feriado, el ministro Nils Olsen, estaba levantando una data para poder entender cuáles son los efectos reales que nos dejó el feriado y cómo esto va a contribuir a la activación de la economía. Vamos a dialogar con Ana García Pando, ella es la ministra de Turismo subrogante, tiene la gentileza de atender esta entrevista de forma telemática. ¿Cómo le va, ministra subrogante? Bienvenida, buenos días. Les saludamos Belkis Sánchez y Fabricio Vela. Qué gusto, bienvenida. Es lo mismo, muchísimas gracias, buenos días. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. A ver, empecemos con una evaluación general. ¿Valieron la pena estos 5 días desde la proyección que había para reactivar la economía de las zonas turísticas de la República? Absolutamente valió la pena, por supuesto, para todas las personas, más de 500.000 en el país que trabajan directamente en turismo, cada feriado es una oportunidad, en este caso, de reactivarse y recuperarse, por lo tanto, no se puede poner en duda que valió la pena. ¿Qué nos ha dejado justamente este feriado, ya en términos reales? En términos económicos, si se refiere a eso, los datos que tenemos hasta ahora, y como ayer señalábamos, estamos en una evaluación preliminar, estamos hablando de más de 70 millones de dólares inyectados a la economía del Ecuador, fundamentalmente de una manera mayoritaria fuera de las grandes ciudades, porque somos mayormente los residentes de grandes ciudades los que salimos a la recreación por el resto del territorio nacional durante estos feriados. Entonces es plata no solamente en cantidad, sino en la calidad de la distribución que se ha repartido en comunidades, en zonas rurales más apartadas, en otras ciudades que normalmente no reciben estos flujos y que además ha beneficiado también a ganaderos, agricultores, vendedores de alimentos, de productos de recreación, de bebidas, etcétera. Entonces es una muy buena forma de repartir reactivación por todo el país. En este momento, a ver, en las primeras horas posteriores al feriado ha habido diversas cifras. ¿Tenemos una cifra real, una cifra global sobre el movimiento económico que generó el feriado, ministra subrogante? Le voy a explicar un poco cómo es la metodología que utilizamos en el Ministerio de Turismo. Todos hemos visto a lo largo de los días del feriado y posteriormente entrevistas que se han hecho directamente en localidades turísticas donde, independientemente, hoteleros o cámaras locales hablaban y reportaban de los datos de su localidad y de los asociados. Obviamente todos sabemos que en la ciudad de Cuenca por varios días se ha alcanzado un 100% de ocupación y ellos estiman en torno a unos 15 a 20 millones de dólares. Hemos leído que en Manta hablan de 6-7 millones de dólares en gasto. Lo que el Ministerio de Turismo empezamos a hacer el día que termina el feriado, es empezamos a levantar las encuestas telefónicas una por una con los hoteleros. Y esto pues nos demora un cierto tiempo para hacerlas con metodología y con el personal con el que contamos y adicionalmente pues digamos que hay que, una vez que se levanta esa data, procesarla. La data que hemos venido entregando ayer y hoy es una data preliminar que cubre apenas el 10-15% del universo que se consideraría como relevante y estamos avanzando hacia completar el procesamiento de unas 1.500, 1.600 encuestas que esperamos terminar a finales del día de hoy. Entonces, como les digo, la data que nosotros estamos comunicando en este momento es preliminar, es entre un 10 o un 15% de un universo que se consideraría realmente relevante. La tendencia es excelente y esperamos para el final del día de hoy posiblemente poder entregar información ya provincializada. Cuando hablamos de 70 millones, más de 70 millones, es en todo el país. Cuando hablamos de un índice de ocupación del 43%, es en promedio en todo el país, es decir, las localidades que menos han tenido, promediadas con las que más han tenido, nos sale un promedio del 43%. Y todos sabemos pues, que en la costa, como indicaba antes, en Cuenca, en muchos de los días se ha alcanzado el 100% de ocupación. Entonces estamos procesando todavía lo que entendemos que ha sido
Se nos quedó congelada la ministra Zurrugante. Posiblemente uno de los mejores de la historia. Ahí la tenemos de nuevo. Se nos había congelado la última parte. Solo la última parte, no sé si puede repetir porque no lo escuchamos. Sí, que estamos en esa fase. La tendencia es muy prometedora en términos de lo que vamos procesando, y entendemos que estamos ante uno de los mejores feriados de la historia en resultado económico para el país. Oiga, El mejor desde el 2018, como se dio a conocer justamente el día de ayer en estas declaraciones. Sí, como mínimo. Nosotros estamos trabajando con la comparativa del 18 porque cuando hablamos de reactivación, obviamente todos miramos al año pasado. Como estábamos el año pasado, como estamos ahora. El año pasado en este feriado levantamos 35 millones de ingresos a nivel de país. Este año estamos por 70 y contando. No hay duda que ha sido un fin de semana feriado que nos ha ayudado muchísimo en la reactivación. Ahora, si miramos un poquito más hacia atrás para ver cómo estamos con el resto de feriados ya en época normal, el año 19 también fue un año atípico porque veníamos recuperándonos de los sucesos de octubre del 2019. Este feriado ha sido mucho mejor que el del 19, y el 18, que fue un año fantástico para el turismo nacional y también para el internacional, pues estamos ahí, estamos casi en las cifras del año, mejor que en el año 2018 en realidad. En el año 2018 hubo 1 millón de viajes. En este feriado, este año hemos tenido 1.2 millones de viajes turísticos, que obviamente hay que agradecer también a que tuvimos un día más de feriado. Eso sí, es para estar muy satisfecho. Le voy a leer un mensaje que por ejemplo, acá nos envía uno de nuestros oyentes. Dice, por ejemplo, que en Loja, Loja se vio abandonada durante este feriado. No sé qué comentario tiene usted al respecto, por ejemplo, si podemos valorar qué pasó en Loja, haciendo la comparación con Cuenca, o haciendo la valoración o la comparación con las playas de Esmeraldas, o las playas de Manabí, o las playas de la península. ¿A dónde fue usted, Fabricio, en este feriado? Yo estuve por Esmeraldas. Y Esmeralda estaba repleto. O sea, a mí en lo personal, y esto lo comenté ayer, ministra, me dio muchísimo gusto, porque digamos, he sido testigo de la depresión enorme a nivel económico y productivo que enfrentó esta provincia en el contexto de la pandemia, y me dio muchísimo gusto ver restaurantes llenos, la capacidad hotelera, no sé si estuvo totalmente completa, pero los parqueaderos de muchos de los hoteles en Atacames estaban repletos. O sea, ya se vio movimiento. A mí me dio mucho gusto eso. Yo pude constatarlo eso, pero no sé qué pasó en otras ciudades, ¿no? Por eso la pregunta. Sí, así es, correcto. Todos nos movemos un poco en relación a nuestras preferencias y a nuestras posibilidades. Entonces, no tengo todavía los datos desagregados por provincias. Sí he visto un poquito avances. Efectivamente, Loja no ha llegado ni de lejos a los niveles de Cuenca. No podemos olvidar que este feriado Cuenca era la estrella en el país. Estaba celebrando sus fiestas, que obviamente atraen a grandes cantidades de personas. Entonces sí es muy lógico que ciudades en el entorno geográfico de Cuenca hayan visto sus flujos disminuidos por el foco de atracción que ha significado Cuenca. Pero no podemos olvidar que que Loja en este mes tiene el Festival de las Artes, y esperemos que con ello puedan compensar. En todo caso, desde el Ministerio de Turismo, en conjunto con los municipios y con las provincias, tenemos la competencia compartida de la promoción turística, y nosotros estamos abiertos y dispuestos a apoyar también a mejorar la comunicación y la promoción para que todos los cantones se puedan beneficiar, pero siempre hay que entender que hay un nivel de decisión también entre los ciudadanos. Hay municipios que en determinadas épocas tienen sus actividades programadas, y eso evidentemente atrae a más gente, pero estamos seguros que Loja va a tener su recuperación en este mes con el Festival de las Artes. Desde el Ministerio de Turismo como tal, ¿qué acciones en concreto se impulsan justamente para poder potenciar el turismo, por ejemplo, en la ruralidad? Ayer hablábamos con Verónica Sevilla, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, y ella manifestaba, por ejemplo, que todavía tenemos una suerte de deuda pendiente con la ruralidad. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Turismo?
Bueno, el Ministerio de Turismo trabaja en dos grandes líneas, digamos, una que tiene que ver con la promoción, es decir, llevar turistas a los destinos, tanto nacionales como turistas extranjeros, y por el otro lado es trabajar en conjunto, como decía anteriormente, con los gobiernos autónomos descentralizados en el fortalecimiento de la oferta turística en el territorio. Desde el Ministerio de Turismo se trabaja el tema del turismo comunitario, el tema del turismo asociativo, el tema de las haciendas. Si ustedes recuerdan, durante el mes de agosto celebramos en conjunto con las haciendas el mes de las haciendas. Hemos hecho toda una promoción durante este feriado de cuáles son las principales actividades y atractivos que existían en todas las provincias del Ecuador. Entonces es un trabajo conjunto que sí, concuerdo con Verónica, efectivamente hay una deuda que tiene el país, y no solamente este país. En general, los flujos turísticos en principio tendían a irse al exterior. La pandemia nos obligó a mirar dentro de casa y descubrir que tenemos una casa maravillosa llena de rincones por descubrir, y post pandemia yo creo que también todos estamos un poco buscando más aire puro, un poquito más de espacio, lugares menos masificados, y eso ofrece una gran oportunidad sin duda para las zonas rurales de nuestro país. Y estamos trabajando fuertemente tanto en la preparación de una nueva ley como en la preparación de la planificación para los próximos años, para poder aprovechar esa ventaja y sobre todo saldar esa deuda. Justamente, ¿en qué estado se encuentra la preparación del nuevo proyecto de ley? Le pregunto, ¿será un proyecto de reformas? ¿Será un proyecto de nueva ley de turismo? ¿Cuál es la idea? La idea es una nueva ley, porque la que tenemos nos ha servido bastante bien, pero ya está desde el 2003. Y en este siglo y en este milenio el turismo ha cambiado de una manera brutal, como han cambiado nuestras vidas y toda la sociedad. Entonces sí es necesario generar un marco que sea más amplio, que sea más moderno, que recoja nuevas formas, nuevas figuras, nuevas necesidades, y que nos permita... Se me quedó de nuevo congelada la ministra. Mejora los desequilibrios territoriales que presenta el turismo. Ministra, tengo problemas de conectividad con usted. No, casi que no le entendimos esta respuesta. Vamos a ver si se puede estabilizar la conexión de internet. Entiendo que no es un tema nuestro, sino un tema del internet de nuestra entrevistada. Vamos a ver si la tenemos de nuevo. Ministra, ¿me escucha? Ministra. Bueno, algo pasó con la conexión. Sí, algo pasó con la conexión. Estamos dialogando en esta mañana con nuestra invitada, la ministra de Turismo subrogante, Ana García Pando. Ya la tenemos de nuevo, ministra. Qué pena, lo siento. No se preocupe. Volvamos, le recapitulo la pregunta que le estaba haciendo, porque en realidad tuvimos ahí los problemas de conexión. Le preguntaba, usted nos decía, se está pensando en una nueva ley. Argumentemos por qué una nueva ley y cuál sería el contenido y en qué estado se encuentra trabajando este nuevo proyecto de ley, ministra, por favor. Es una nueva ley porque, como les decía, creo, antes de cortarme, el turismo y nuestras vidas han cambiado un montón desde la ley vigente, que es de 2003, y necesitamos adaptarnos con una norma marco que recoja nuevas formas de hacer turismo, que recoja los nuevos actores que existen, donde, como decía antes, los gobiernos autónomos descentralizados tienen muchas más competencias de las que tenían en 2003, y donde se recoja también estos principios de sostenibilidad, inclusión, equidad, que necesita un turismo moderno para convertirse en una fuerza de desarrollo. La ley se encuentra finalizando su borrador, que será socializado, espero, durante este mes, y que pueda ser entregado el borrador para iniciar su camino correspondiente parlamentario en las próximas semanas, principios de diciembre, esperamos. O sea, principios de diciembre se esperaría entregar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Nosotros entregaríamos el proyecto de ley a la presidencia para su revisión y valoración y al inicio de su trámite legal. Ya, pero no hay una fecha todavía para el envío a la Asamblea. No hay una fecha para el envío a la Asamblea porque, como le digo, estamos hablando de tiempos tentativos. La comisión se reúne todos los viernes, estamos dando los últimos toques, de ahí tenemos que hacer una nueva socialización para socializar todas las incorporaciones de los aportes que hemos recibido. Es posible que todavía haya que hacer algunos ajustes, entonces yo no me atrevería a darle una
una fecha, porque ¿para qué me voy a poner yo misma la pistola, verdad? Claro. ¿Con quién está prevista justamente? En estas semanas. ¿Con quién está prevista esa socialización? Porque mucho de lo que se ha cuestionado en este último tiempo, en lo que va de este gobierno, es que las iniciativas no precisamente están siendo socializadas con los sectores directamente involucrados. Fue lo que ocurrió de alguna manera con el proyecto de ley urgente inicial que se había remitido a la Asamblea Nacional, y hubo cuestionamientos en ese sentido, de que no hubo la participación y los aportes de los sectores que tenían cierta relación con esta iniciativa. ¿Cómo se va a trabajar esta socialización, en este caso puntual, con esta nueva ley de turismo? Bueno, como ya indiqué anteriormente, durante el proceso de elaboración de este borrador hemos tenido una página web abierta donde se han ido recibiendo aportes de los distintos grupos sociales, empresariales, académicos, individuales, vinculados de manera profesional o de manera personal con la actividad turística. Todos esos aportes han sido recibidos, procesados, trabajados y incorporados en el caso que procede. Hay cosas que se sugieren para incorporar a la ley que deberían de ir en un reglamento y por tanto no se acogen en este momento. Y como le digo, posteriormente iniciaremos un proceso de socialización que será tanto digital como virtual con los representantes de los sectores involucrados y los stakeholders del turismo, que son, como ya hemos señalado también, los gobiernos autónomos descentralizados por una parte, pero también los representantes de las distintas actividades del sector y los representantes de la academia. Entonces es una forma un poco diferente, si quieren, de socializar. Estábamos acostumbrados en el ámbito del turismo muchas veces a construir desde abajo en conjunto, y en este caso pensamos que era más eficiente partir de un borrador sobre el que se pueda trabajar, discutir y construir para alinear un poco el camino. Ahora, en el contexto de la necesidad del turismo, de la necesidad de la reactivación económica, hay un problema serio que está enfrentando el Ecuador, que es el tema de la seguridad. Yo leía en la primera parte de este espacio de noticias unas cifras en el sentido de que en lo que va del estado de excepción desde el 18 de octubre se han registrado 110 asesinatos en el Ecuador. Guayas termina siendo la provincia más violenta, Guayaquil la ciudad más violenta según esas estadísticas, pero esas mismas estadísticas señalan que de esos 110 asesinatos, 40 ocurrieron en los 5 días de feriado. O sea, hay una preocupación que incluso algunos de nuestros oyentes, de nuestros internautas la comentan. ¿Cómo promovemos el turismo? ¿Cómo activamos económicamente los desplazamientos para hacer turismo interno en el Ecuador y para que Ecuador sea un destino turístico serio de visitantes extranjeros que llegan a nuestro país si no hay garantías de seguridad? ¿Cómo promovemos el turismo? Como lo hemos hecho, con un día más de feriado y con 2.300.000 ecuatorianos que hemos salido al territorio a pesar de todo. No es desmerecer la preocupación, pero tampoco es agrandarla. Tenemos un problema, obviamente, pero también hemos visto que la ciudadanía confía y ha salido a la calle y ha salido al territorio con precaución y con tranquilidad y con la seguridad de que han habido representantes de más de 7 carteras de Estado y otras organizaciones activadas durante todo el feriado trabajando por su bienestar y por su seguridad. Y con lo que respecta al turismo extranjero, Ecuador sigue siendo catalogado como el 5º país más seguro de Latinoamérica. Aún en la situación que estamos enfrentando, ministra. Hasta ahora no han cambiado las alertas y no han cambiado las clasificaciones. Wow. Insisto en que no estamos desmereciendo la importancia del problema, pero sí poniéndolo en contexto. Creo que todos hemos dado esta señal en el feriado, como decía el ingeniero Zapata, el presidente del COE, en la rueda de prensa del día miércoles. Ha sido el mayor volumen de desplazamientos que tenemos registrado en un feriado, y creo que se indica algo.
Ministra, dos cosas finales porque sé que tiene otra entrevista, rapidito. La una, que fue algo que nos escribieron a una de nuestros oyentes a nuestra transmisión. Por ejemplo, yo soy ambateño, me escriben un ambateño y me habla de la Feria de Finados, por ejemplo, que es un atractivo para Ambato, pero aparentemente esto no se promociona con tanta fuerza en el contexto de estos feriados como sí ocurre con el tema de las playas o el tema de Cuenca. Eso uno. Y lo otro, ¿qué pasó con el tema del tren? Ya, Ferrocarriles del Ecuador inició un proceso de liquidación, de cierre, impulsado por el gobierno anterior. Pero en una de mis primeras entrevistas en el actual gobierno con el ministro Nils Olsen, él hablaba de que en la planificación del gobierno se estaba buscando alternativas para la reactivación del tren. ¿Qué pasó con el tema del tren? Estas dos preguntas finales, ministra, tenga la gentileza. Bueno, muy rapidito, el tema de la promoción turística, como decía al principio, también depende mucho de la proclividad y las preferencias de los turistas. A mí, personalmente, Ambato es una ciudad que me encanta y creo que entre todos, a nivel municipio, a nivel ciudadanos, también a través de nuestras propias redes sociales y con el conjunto del Ministerio de Turismo, también podemos mejorar el esfuerzo que hagamos conjuntamente para que más gente se plantee ir a Ambato durante un feriado. Es un trabajo que entre todos podemos lograr. Y en el tema de ferrocarriles es un tema cuya competencia está en el Ministerio de Transportes y sé que el ministro Cabrera y su equipo están trabajando de una manera intensa para finalizar anticipadamente el proceso de liquidación y con eso poder entrar a una propuesta, a un proyecto de alianza público-privada que nos ayude a recuperar ese ferrocarril de una forma sostenible, tanto financiera como operacionalmente. O sea, el proceso de liquidación no puede dar marcha atrás, hay que cerrarlo. No puede dar marcha atrás, hay que cerrarlo, pero es un proceso, digamos, administrativo que lo que permite es traspasar los activos pasivos y derechos litigables de la compañía al Ministerio de Transporte para que a su vez el Ministerio de Transporte pueda, a partir de eso, entrar en un proceso de búsqueda de un socio a través de una alianza público-privada que garantice la permanencia del sistema ferroviario ecuatoriano. ¿No estaríamos hablando allí de la privatización de los ferrocarriles, ministra? Alianza público-privada es un concepto que precisamente incluye la participación y propiedad, digamos, del ente propietario, que en este caso es el Estado ecuatoriano. No se trata de una privatización. Para hablar de privatización estaríamos hablando de una licitación, un concurso para la entrega de los bienes. En este caso lo que se busca es una alianza con un socio que pueda operarlo con garantías de sostenibilidad. Correcto. Ministra, le agradezco por estos minutos. Sé que tiene otro compromiso periodístico. Que tenga un buen día. Igual para ustedes, gracias, buen día. Muy amable Ana García Pando, ministra de Turismo subrogante, haciendo una valoración sobre lo que nos ha dejado este feriado. Hay algo que me queda haciendo ruido, Belkis, amigos y amigas, es la parte de seguridad. O sea, dice la ministra, y debe ser así, que Ecuador no ha sido, digamos, no ha sido reubicado en esta lista internacional de destinos seguros. Pero hay una realidad en este momento. Yo creo que hay que mirar las cifras que al momento estamos enfrentando y no quedarnos solamente con la estadística probablemente internacional, porque incluso hay referencias de extranjeros que han tenido dificultades aquí en el Ecuador, a los cuales les han asaltado, ha habido secuestros express, ha habido hasta asesinatos inclusive. Yo creo que debe ir el análisis, sugiero respetuosamente a las autoridades, debe ir más allá de simplemente decir, bueno, no nos han cambiado de la lista, pero perdónenme, 40 asesinatos en el contexto del feriado. No, y mira la lectura que tenía ayer justamente nuestra entrevistada sobre este tema, cuando le consultábamos, esta necesidad de trabajar en una política integral, esta necesidad de trabajar en conjunto a nivel intersectorial, precisamente para dar solución a la problemática de la inseguridad en el país. Y ya lo decías, bueno, estamos próximos a tener un informe en la Asamblea Nacional respecto de la investigación que se siguió, no solo sobre el tema de crisis carcelaria, sino de inseguridad ciudadana. Vamos a ver qué refleja este informe, de alguna manera qué recomendaciones se hacen y cuánto de eso acogerá de alguna manera el Ejecutivo, de ser el caso, porque finalmente desde allí es desde donde tienen que
salir, en este caso, las políticas públicas para atender esta realidad que vive el país. Sí. Además, yo creo que hay que ampliar un poquito la visión en ese sentido. Yo creo que ahí, sugerencia, no hay que dejar de ver lo que está ocurriendo aquí en el Ecuador. O sea, tenemos una situación grave a nivel de seguridad. Las cifras, las estadísticas nos develan justamente aquello, y esto debe ser parte justamente del análisis que deben tener las autoridades, porque con lo que está pasando en el Ecuador, con un estado de excepción por el tema de seguridad, yo no sé qué tan atractivo podría ser el Ecuador para el exterior. O sea, si los turistas extranjeros se enteran que aquí hay un estado de excepción por el tema de seguridad, ya no sé qué tan atractivo puede ser el país. Correcto. ¿Sí o no? Correcto. O sea, ¿cómo la gente con tranquilidad va a venir acá al Ecuador? Yo creo que hay que ampliar los conceptos en ese sentido. Y por cierto, algunos consultan sobre el acento. Yo no sé si la ministra es española o no tengo idea. Pero vean, dejen los sesgos. Quiero recordarles que tuvimos un vicecanciller, el querido amigo, buen amigo, Quinto Lucas, uruguayo nacionalizado ecuatoriano. O sea, hay que dejar un poquito los sesgos. Les planteo eso, queridos oyentes internautas. Hay que dejar los sesgos. Tuvimos aquí un vicecanciller que además es un buen amigo, una persona que yo en lo personal aprecio muchísimo, que es Quinto Lucas, colega periodista, que fue vicecanciller de la República y no nació aquí en el Ecuador. Tuvimos un canciller que además fue académico, Guillaume Long, que no nació en el Ecuador. O sea, dejemos un poquito el sesgo de lado y vamos a lo de fondo. Lo de fondo es el tema de la política pública, y yo creo que la crítica debe pasar por allí. Evaluar la gestión, sí, ¿no? No por el acento, vamos. Y dar tiempo para eso también, ¿no? Claro, vamos. Yo creo que la crítica debe ir, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Hay cosas que dijo la ministra subrogante con las cuales en lo personal no estoy de acuerdo y sí me hacen ruido, sobre todo el tema de la seguridad. Pero creo que por ahí debe ir la crítica más allá que por el tema del acento. 7:31 a.m, estamos en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.